Bien, vamos a meditar en la palabra y vamos a hacerlo con la idea que hemos empezado a abordar desde el domingo pasado, que tiene que ver con el religioso o un poco un tema que no se acostumbra a hablar mucho, bueno, para los que son nuestros invitados. Bueno, creo que los dos ya están muy familiarizados, pero es un tema del cual no se habla, o cuando se habla casi de manera muy espiritual y aparentemente profunda, que no toca nuestro diario vivir, y eso es lo interesante, que la Biblia nos ofrece estrategias, nos ofrece consejos para nuestra vida diaria. Y hoy vamos a meditar en el título de la predicación del día de hoy sobre los vientos alisios. ¿Han escuchado ese término? Pues yo tampoco lo había escuchado así, pero van a entender, porque la idea del viento alisio viene de la etimología alisar. Cuando hablamos de alisar ya nos queda un poco más claro, ¿no? ¿Ustedes han visto las piedras de río? ¿Cómo son? Son lindas, pero una de sus características es que son lisas. ¿Por qué son lisas? Porque la corriente las lleva arrastrando y van chocando piedra con piedra, y de alguna forma se genera el proceso de lijarse, se lijan entre las piedras, que eso da para una y mil enseñanzas, ¿no? Pues los vientos alisios son lo mismo, pero en corrientes de aire. Son corrientes continuas de aire que por su naturaleza van erosionando y van dejando una superficie de una determinada forma lisa. Entonces los vientos alisios es un viento continuo. Esta es la idea. La idea es el viento continuo, ¿vale? Entonces hoy vamos a hablar sobre los vientos alisios, pero vamos a tratar de entender cómo el Espíritu de Dios en la vida del creyente se convierte en un viento alisio que justo nos va dando forma. Algunos somos más ásperos que otros, algunos somos más de mal carácter que otros, algunos somos más violentos que otros, algunos somos más iracundos que otros, más impulsivos que otros, y el viento del Espíritu Santo, cuando sopla de manera continua, va alisando estas, vamos a imaginarnos así, como estas puntas, estas rebabas de nuestro ser, de modo que un día terminamos siendo a la imagen de Cristo, que esa es la idea, ¿no? Terminar siendo a la imagen de Cristo. Por eso somos cristianos. ¿Qué significa cristiano? Como Cristo, pero en pequeño, ¿no? No podemos llegar a la gloria de Cristo porque somos pecadores y Cristo no pecó. Jesús, el Cristo, no pecó. Y nosotros sí, pero sí podemos llegar a parecernos. Así que hoy vamos a hacerlo, vamos a meditar en esto. El día de Pentecostés, para los que todavía no lo tengan claro o para los que no lo sepan, el día del Pentecostés fue un evento en la antigüedad, por ahí del año, vamos a pensar, el año entre el 30 y 40 después de Cristo, donde un grupo de judíos, ya no judíos propiamente, sino ahora cristianos, que algunos, y se lo doy como un dato interesante, cultural, algunos describen el cristianismo como nacido siendo una secta del judaísmo, o sea, siendo una cosa que se separó del judaísmo. Y así este pequeño grupo vivió un evento en una casa. Dice la Biblia que vino a esa casa en un momento determinado de una de sus reuniones un viento recio que sopló y llenó la casa. Imagínense como cuando hay un... Aquí no sucede, pero en mi pueblo, bueno, no es mío, pero donde yo nací, donde yo estuve viviendo algún tiempo, como es planicie, es muy propenso ese lugar a que haya remolinos, no tornados, remolinos simples, remolinos, pero cuando llegan a la casa, entran por donde puedan, y si está todo abierto, hacen desbarajuste, meten polvo y hacen lo que quieren. Claro, si uno cierra las puertas y todo eso, se salva de ellos, pero algo así. En aquel día sucedió que en ese evento un viento entró, pero no era un viento cualquiera, sino describe la Biblia que era el Espíritu Santo repartiéndose en cada uno de los que estaban presentes. Bueno, no le hago el cuento largo, ese día, ese evento marcó un inicio de la etapa de una nueva relación entre los hombres y Dios.
Acuérdense que el propósito de Cristo, y mire que hoy estamos muy ad hoc, porque estos días son los días de que empieza, los católicos empiezan con el día de que se marcan con la cruz para eventualmente llegar a la Semana Santa, ¿no? Cuando hablan de la pasión de Cristo. Bueno, nosotros como creyentes no hacemos ni practicamos lo del Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, subido en el burro, ni quemamos las palmas, ¿no? Ni nos hacemos una marca. Lo respetamos, pero no lo hacemos. Respetamos a quien lo hace, es su decisión, pero no lo hacemos nosotros. Lo que sí consideramos valioso es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, porque ese momento marca un antes y un después para la relación de los seres humanos con Dios. Y esto es propiamente bien dicho así porque ni católicos, ni cristianos, ni testigos, ni muchos de estos grupos que hablan de la Biblia lo saben bien o lo entienden bien. Claro, hay siempre honrosas excepciones en cada una de estas formas de pensar, pero entre nosotros los cristianos debe estar claro que para nosotros lo importante es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que fue morir por ti, por mí, por nuestros pecados, para darnos a través de su sangre derramada salvación. Bueno, ese momento en el que Jesús muere y resucita es el antes y el después, porque antes, para que el ser humano pudiera hablar con Dios, tenía que venir a un templo, sacrificar un animal, derramar su sangre, y entonces Dios le expiaba o le perdonaba sus pecados o lo que el necesitado viniera a presentar delante de Dios. Pero ahora no, cuando Jesús murió, dice la palabra que el velo que estaba en el templo, que apartaba el lugar donde estaba todo mundo con el lugar santísimo, que era donde entraba el sacerdote, estaba abierto, es decir, se rasgó el velo y ahora todos tenemos acceso. ¿Eso qué significa en palabras simples? Que ahora tú y yo, cuando queremos acercarnos a Dios, no tenemos que matar un animal, no tenemos que derramar su sangre, sino que simplemente en tu corazón, en tu mente, en tu casa, puedes venir, postrarte delante de Dios, acercarte a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Te pido perdón, ayúdame, restáurame o lo que tengas que hacer. Entonces, ese momento, ese inicio vino a partir de ese evento del Pentecostés. Fue una nueva etapa de relación entre Dios y los seres humanos. Antes de este día había un Espíritu Santo que se movía en la tierra, pero lo hacía de manera muy puntual. Si ustedes son curiosos, por ejemplo, y leen el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios ya estaba desde antes, ¿sale? Pero obraba de una manera particular. ¿Cómo? Pues se les presentaba a los profetas, por ejemplo. Se les presentaba a los grandes líderes del pueblo de Israel, como por ejemplo cuando Moisés vio la zarza ardiendo. Específicamente ahí obró el Espíritu de Dios. Obró de manera selectiva, capacitando profetas, jueces y reyes. Pero en este momento del Pentecostés, ya muchos años después, el Espíritu de Dios se derrama sobre la gente por igual. Por eso Pablo dice, no es que el Espíritu se va a derramar sobre los que se dicen pastores, no. Se derrama sobre aquellos que tienen un corazón humilde y un corazón deseoso de recibir el Espíritu Santo. Ya no importa si es esclavo o libre, no importa si es griego o judío, no importa si es hombre o mujer, no importa quién sea, mientras quiera recibir el Espíritu de Dios y se acerque a Dios con integridad de corazón y con arrepentimiento, va a ser lleno del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo era para todos. Ya no solamente para el profeta, ya no solamente para el vidente, ya no solamente para el rey, ya no solamente para unos seres humanos puntuales, sino ahora era para todo. Y hoy queremos explorar cómo ese Espíritu Santo obra en la vida de aquellos que nos decimos creyentes, que nos decimos hijos de Dios, desde cómo llega
a nuestra vida, hasta cómo funciona en nuestra cotidianidad, cómo funciona en nuestro diario vivir. Y yo deseo con todo mi corazón que esta prédica nos lleve de manera progresiva a entender este evento. Entonces, los vientos alisios son vientos que alisan superficies y que hacen referencia a vientos que son constantes y regulares. Son vientos que, fíjese, en la naturaleza, en el tema de lo geográfico, son vientos que vienen desde los trópicos hacia el Ecuador, en dirección noreste en el hemisferio norte y sureste en el hemisferio sur, y se generan por el movimiento de rotación de la Tierra y la diferencia de presión atmosférica. Algunos de ustedes van a decir, ¿qué? Sí, no se preocupe, no tiene que entender eso, solo tiene que entender que son vientos constantes. Pero entre los beneficios de estos vientos alisios hay varios que son interesantes. Uno, regulan el clima. Yo sé que muchos de aquí hemos dicho en estas épocas de calor, espero que ya venga el frío. O cuando está el frío dicen, espero que ya llegue el calor. Y somos así, ¿no? Somos muy caprichosos respecto al clima, claro, en el espacio normal de ser, ¿no? Y de querer. Pero estos vientos alisios regulan los climas en la Tierra. Además, impulsan corrientes marinas como la del Golfo de México. Favorecen, por ejemplo, la pesca al generar afloramiento de nutrientes. Ayudan en la navegación, siendo estos mismos vientos predecibles, y generan energía eólica. ¿Alguno de ustedes ha pasado alguna vez por la Ventosa, allá por Veracruz? ¿No? Ni idea. Bueno, ahí en la Ventosa es una zona. Esta zona tiene unos grandes ventiladores, generadores eólicos, que son unas grandes aspas, pero grandes en serio. Una cosa tan tremenda que cuando uno las ve, fíjense, la primera vez que fui al Zócalo y que me paré junto al asta bandera, dije, oh, qué tremendamente grande e impactante es nuestra bandera. Bueno, pues esa se queda chiquita en comparación con los ventiladores eólicos, con los generadores eólicos. Y de hecho, esa carretera que pasa por la Ventosa, llegan a cerrarla, porque hay momentos en los que los vientos son tan fuertes que puede pasar un camión de pasajeros y como son altos, pueden ser volteados, o trailers pueden ser volcados al costado de tan fuertes que son los vientos. Entonces, estos vientos generan energía eólica. Y esto es algo que me interesa compartirlo, porque el viento del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, de manera metafórica, hace esas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, regula el clima. El Espíritu de Dios, cuando vive en ti, cuando sopla en ti de manera constante, regula tu carácter, regula mi carácter. De manera que entonces cuando alguien viene a agredirte, cuando alguien viene a ofenderte, tú no lo odias. Tú no respondes con intensidad. Hay gente que dice, no, yo no respondo, como nos toque. O está bien, ¿no? Está bien y hasta donde termines, porque el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y eso es una verdad. Esa es una verdad tan real que hay tantos que perecen por cosas insignificantes. Pero aquel que es ecuánime, aquel que mantiene la templanza del espíritu en su ser, cuando viene alguien a decirle una grosería, siempre y cuando no tenga que hacer defensa propia, puede mantenerse en paz y seguir su camino e ir a lo que tiene que ir. Porque el Espíritu de Dios, cuando viene a nuestra vida, empieza a alisar esos aspectos ásperos de nuestro carácter. Qué tan duro es que el cristiano se deje alisar por el Espíritu de Dios. Porque decimos, sí, soy cristiano, pero no soy tonto. O soy cristiano, pero no soy dejado. O soy cristiano, pero no soy cobarde. Tengo que pegarle el primer puñetazo a aquel que me venga a decir cosas de mí o de mi familia, ¿no? Con todos menos con mi familia, no. Tú eres cristiano, eres creyente, y Dios dice, no respondas al necio conforme a su necedad, porque si no te convertirás en un necio como él. Es decir, si alguien te dice algo, tú tienes que responder con amor. Entonces, además dice,
impulsan las corrientes marinas, es decir, nos permiten tener vida. El Espíritu de Dios, cuando sopla de manera profunda y real en nosotros, nos da vida. No sé si usted en algún momento de su vida se ha sentido como que, ¿ya para qué vive? Muchos de nosotros decimos, ya estoy aburrido, estoy harto, como que ya mejor ya no quiero estar acá. Y sí, muchos no llegan al extremo que llegan algunos otros de quitarse la suscripción de esta vida. Pero ese momento, esa sensación de que ya nada tiene sentido, de que ya nada vale la pena, es resultado de que el Espíritu de Dios ha dejado de soplar sobre tu vida. Y no es porque el Espíritu Santo quiera, sino porque tú y yo lo hemos dejado a un lado o nos hemos ido del lugar. Y entonces, claro, no sopla nada sobre nuestra vida, entonces nuestra vida empieza a morir. También el Espíritu Santo de Dios es como ese viento alisio que ayuda en la navegación. Cuando el Espíritu Santo sopla en tu vida, tú sabes a dónde ir. No vas errando por la vida, improvisando, viendo a ver qué sucede hoy, sino vas confiado con un propósito y vas en la vida diciendo, a ver, Gibar, yo tengo que ejecutar la responsabilidad que tengo de parte de Dios. ¿Cuál es esa responsabilidad? Amarlo y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ese es mi eje y esa es mi dirección. Y lo que voy haciendo a lo largo del día tiene que ir en esa dirección. Pero hay quienes se despiertan diciendo, bueno, a ver qué hoy Dios dice, ¿no? Y salen de la casa con la inercia de la vida, pero no con un propósito. Porque una cosa es vivir, por cumplir las obligaciones de supervivencia, y otra cosa es tener un propósito. Hay quienes se despiertan y se levantan y van al trabajo porque solo les queda eso para sobrevivir. Dicen, bueno, tengo que pagar la renta, pues ¿de dónde se paga? Del trabajo. Y hay otros que dicen, yo trabajo porque quiero formar un hogar. Yo trabajo y quiero llegar a ser o tener un puesto de liderazgo en mi trabajo. Y aquellos que lo hacen así, viven una gran diferencia. No viven frustrados y no viven amargados. ¿Se ha dado cuenta usted? Y eso sucede mucho en todos los trabajos, pero sobre todo nos toca a todos probar esto en el tema referente al todo lo que tiene que ver con los puestos de gobierno. No sé si a usted le ha tocado alguna vez enfrentarse con esta burocracia que desgasta el alma y parece que nos arranca la vida, ¿no? Alguna vez me tocó estar en un tema de ir al SAT. Ay, hermanos, de verdad que yo sentía que me arrancaban la vida y dije, pero pues es tan fácil. Nada más háganlo así, apachurren el botón de la computadora y es tan simple, según yo, porque además los estaba viendo. O sea, no era tan complejo, pero la burocracia es tan compleja y la hacen tan compleja. Y la persona que estaba ahí atendiéndome era una chica. Yo sentí que ese día era su peor día, porque yo la veía como enferma, la veía como triste, la veía como fastidiada. Y yo de verdad en medio del tiempo que me estaba ahí atendiendo, le dije, oye, qué día tan duro, ¿verdad? Yo así tratando de meterme ahí en la conversación con ella, pues para ver si podía sacar algo de su estrés o de lo que estaba pasando. Y nada, me decía, sí. Y yo, ok. Y hay mucha gente, ¿verdad? Y decía, sí. Yo creo que en su cabeza estaba diciendo, este bobo me pregunta lo obvio. Pero la cosa es que cuando vivimos con propósito, todo nos sabe bien, hasta las derrotas nos saben bien. Cuando vivimos sin propósito, todo nos amarga, hasta nuestros éxitos nos amargan, hasta nuestros alcances nos amargan. Ya no nos interesan, les perdemos el sabor a las cosas. Por eso es que necesitamos que ese viento de Dios sople en nuestra vida. Ahora bien, busque en su Biblia, por favor, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 1. Hay que recordar cómo es que llegó, cómo es que ocurrió este evento del Pentecostés. Dice la Biblia, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, yo voy a leerlos, usted sígame con su vista, yo no sé cuál puse, que nada más, nada más ahí se puse. Dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados,
y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4, y fueron todos llenos de ¿qué cosa? Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Bueno, antes de avanzar con este tema, he de decirles que el término lenguas, que dice aquí, lenguas, en el griego es glosa, y glosa es idioma, ¿vale? Son cosas que tenemos que empezar a puntualizar, porque son correctas. Entonces, lenguas es glosa, que significa idiomas. Y tiene sentido, porque la Biblia describe lo que hicieron con esos idiomas, ¿vale? Más adelante, pero no lo vamos a ver hoy. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento cuando la gente estaba unánime y junta, cuando estaban viviendo una vida de comunidad honesta? Se repartió en ellos el Espíritu Santo. Y esto es algo que viene a fortalecer, viene a describir lo que Jesús les dijo, lo que Jesús les prometió. Fíjese lo que dice Juan 14, versículos 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Entonces, el Espíritu Santo no mora en toda la gente. No mora en toda la gente. Diga conmigo, el Espíritu Santo no mora. Déjame en paz. No mora en toda la gente. ¿En quién mora? Esa es la pregunta. Entonces, ¿en quién mora? Bueno, aquí lo dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Entonces, ¿en quién sí mora el Espíritu de Dios? En quien sí lo ve y en quien sí lo conoce. Claro, para que el Espíritu Santo de Dios pueda vivir en ti, pueda estar en ti, primero necesitas conocerlo. Y aunque el tema de verlo, evidentemente no es literal, es un concepto abstracto que tiene que ver con la conciencia. El Espíritu de Dios mora en quienes le creemos, en su existencia y en quienes entendemos cómo es. Entonces Jesús les dijo, vendrá el Espíritu Santo y estará en ustedes porque ustedes le conocen y además mora en ustedes y estará en ustedes. Además de esto, Jesús, antes de que viniera ese día del Pentecostés, les dijo en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces, en el día del Pentecostés, el Espíritu descendió con señales visibles, como un viento recio, como lenguas de fuego y como hablar en otros idiomas, es decir, ocurrieron milagros. Y la llegada de ese Espíritu Santo marcó el inicio de lo que nosotros llamamos hoy cristianismo. Ese momento marcó el inicio del cristianismo. Entonces, vamos a entender poco a poquito. El Espíritu de Dios es, en sus términos más simples, como un viento. No piense en el viento, como metáfora, como un viento, que viene y alisa nuestro ser. No de manera literal, no nos va a quitar las arrugas, evidentemente entiendo que entienden, sino es lo que está dentro, el corazón y la mente. Entonces viene como ese viento y sopla sobre nosotros. ¿Cuánto? Cuanto el tiempo que lo dejemos. No sé si usted se acuerda de lo que dice Apocalipsis 3:20. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, la puerta de nuestro corazón, de alguna manera, siempre está casi cerrada. Para todo, ¿no?
para las personas nuevas. Por eso no hablamos, por eso no vamos en la calle diciéndole a todos, buenos días, buenos días, señor, buenos días, señora, buenos días. No, no vamos haciendo eso, vamos con nuestra puerta cerrada. ¿Por qué? Pues porque no sabemos quién es él, quién es aquella, quién es ese otro, no les tenemos confianza. Por eso Jesús dice, si quieres que yo entre a tu vida y tener una relación conmigo, primero tienes que abrirme una ventana de confianza, una puerta de la confianza. Entonces, cuando le abrimos la puerta de la confianza, el Espíritu de Dios entra. Lo que pasa con el Espíritu. Entra y empieza a soplar ahí adentro de nosotros. Hay algunos que dicen, no aguanto y no soporto y mejor le cierro la puerta y que se vaya. Y hay otros que le decimos, no, Señor, pues quédate mañana, te invito a que te quedes hasta pasado, es más, quédate una semana. Y hay algunos otros que le dicen al Señor, no, espérame, te voy a hacer un espacio para que vivas ya conmigo para siempre. Eso depende de cada quien, ¿no? Pero entonces viene el Espíritu de Dios y cuando nuestro corazón, se los he dicho una y mil veces, cuando nuestro corazón está en el lugar correcto, viene y empieza a obrar cosas extraordinarias. Y no seguimos a Dios por los milagros que puede hacer, sino que Dios los hace, pero no los seguimos por eso. Y Dios los hace una vez que el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora, hasta ahí vamos. ¿Qué hace ese Espíritu? Empieza entonces a transformarnos. Hechos 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, que esto les sea notorio y escuchen mis palabras. Y bueno, ahí les empieza a decir, lo que ustedes acaban de ver de estas personas que empezaron a hablar otros idiomas, no es que estén borrachos, no es que se hayan vuelto locos, sino que el Espíritu Santo descendió en ellos y cumplió lo que dice el libro de Joel, cuando dijo, y en los postreros días derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que muchos ya conocemos. Entonces, ¿qué hizo el Espíritu de Dios? Por ejemplo, cuando entró en la vida de Pedro, lo transformó. ¿Y qué hizo de Pedro? ¿Se acuerda cuando Jesús se encontró por primera vez con Pedro? Le dijo, Pedro, ¿qué era Pedro? ¿A qué se dedicaba? ¿Y qué le dijo? Pedro, si tú me sigues y dejas tus redes, te convertiré en ¿qué cosa? ¿De qué? ¿Y qué hizo en ese momento Pedro? Se convirtió en un ¿qué? Pescador de hombres. El Espíritu de Dios lo transformó. Como puede transformarte a ti y como va a transformarme a mí. Es decir, funciona, el Espíritu de Dios funciona. Hay algunos que dicen, no, pero yo me siento igual que cuando no conocía el cristianismo, que no conocía de Dios, me siento igual. ¿Sabes por qué? Porque no le has abierto la puerta de tu corazón al Espíritu Santo de verdad. Porque una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es abrirle la puerta de tu corazón. Estar en una iglesia, sentarte en una iglesia no te hace ni mucho menos cristiano. Te hace ser un asistente a un lugar de una reunión de cristianos. Pero cuando tú y yo le abrimos la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo transforma tu vida. Pedro antes era temeroso, pero ahora fue transformado en un poderoso predicador por el poder del Espíritu Santo. Y fue tan potente el mensaje del Espíritu Santo que se convirtió un montón de gente, aproximadamente en todo ese proceso, unas 5,000 a 10,000 personas, ¿te imaginas? Y tiene mucho que ver con lo que dijo Jesús, y recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Se cumplió en Pedro? Claro. ¿Y se cumplió en todos los demás? También. Ahora la pregunta es, ¿se ha cumplido sobre ti? No me respondas, porque puede ser que digas no. Entonces tienes la oportunidad de decir, creo que no te he abierto bien la puerta de mi corazón. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios nos empieza a transformar en esas líneas. Nos da poder, pero no poder de superhéroes, ¿no? Vivimos en la etapa de las películas de superhéroes y a todos nos gusta uno u otro superhéroe y decimos, yo soy Tony Stark, o yo soy Superman, o yo soy Bruce Wayne de Batman, o soy Flash, ¿no? O soy Spider-Man y los, bueno, ya los grandes ya no decimos tanto eso, ¿no? Algunos dirán, soy Goku, ¿no? Pero los niños sí.
Se emocionan con ser un superhéroe. No es ese poder. Es otro poder. Es un poder que transforma las vidas. Es ese poder al que se refiere Pablo, ¿no? No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Esta es una de las formas en las cuales tú puedes saber si el Espíritu de Dios está en ti. Si tienes poder, amor y dominio propio. Si no tienes dominio propio, podrás decir que tienes lo otro, pero no tienes entonces el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no está parcialmente en la vida de las personas. Así como no puedes decir, te amo a medias. No, o amas o no amas. Amar a medias es otra cosa rara, pero no es amor. Y le decimos amor, o como cuando alguien dice, bueno, te perdono a medias. No, eso no es perdón. Ese es un invento de tu mente, de tu imaginación. Raro, por cierto, pero perdonar es perdonar. O sea, los eventos así son completos o no son. Tampoco es medio mentí, o soy medio mentiroso. No, eres mentirosote, hijo de Satán. No puedes ser mentiroso piadoso, no, las mentiras son mentiras. Y hablemos como adultos, seamos conscientes. Así, ¿amamos o no amamos? ¿Perdonamos o no perdonamos? ¿Somos responsables o no somos responsables? No puede decir, ay, casi siempre soy responsable. Entonces, ese casi te aparta de ser responsable. Casi siempre soy puntual. No, eres impuntual. ¿No? Dios, a través de su Espíritu, entonces nos empieza a transformar. Y el Espíritu Santo empezó a transformar esa primera comunidad de cristianos. Hechos capítulo 2, versículos 42 al 47 dice, cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos, fíjese lo que empezó a provocar en la vida diaria. Esto es la vida diaria. No estoy hablando de conceptos místicos, ultra mega espirituales que nadie entienda. Esto lo entendemos todos, cristianos y no cristianos, chicos y grandes, lo entendemos. Fíjense cómo el Espíritu Santo modificó la conducta de esos primeros cristianos. Primero dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, diga conmigo, perseverar. También en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces perseveraban en varias cosas. Primero, en aprender la doctrina, en aprender de la Biblia. Aquel que lo entienda, que bueno, es básicamente una forma de decir, cuando tú dejas de leer tu Biblia, ya no estás perseverando. Cuando tú dejas de ir a la iglesia, ya no estás perseverando. Estos primeros cristianos perseveraban. Y además de eso, perseveraban en la comunión. ¿Qué significa comunión? Tener en común todas las cosas. Ser familia. En el momento en el que tú, por ejemplo, todos tienen una familia. En el momento que alguien rompe con la familia, ¿qué sucede? ¿Se siente bien o se siente mal? ¿Cómo es el ambiente? ¿Hermoso o pesado o triste? Es horrible, es incómodo, ¿no? No, ellos por el contrario se volvieron más entrañables y además perseveraban en el partimiento de ¿qué cosa? Del pan, es decir, todos buscaban el bienestar de todos, algo que no sucede ahora, algo que nuestro sistema económico capitalista no nos permite ser, ¿no? El capitalismo dice, bueno, tú obtén tu mayor beneficio y pues adelante, si el otro lo tiene bien y si no, pues es la ley de la oferta y la demanda, es la ley son las leyes económicas. Pero no, ellos partían el pan y además perseveraban ¿en qué otra cosa? En las oraciones. Y entonces sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos, ¿con qué cosa? Con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabe de qué otra forma le podemos decir a eso? Eran felices. Y si usted conoce el contexto romano, del Imperio Romano y de la colonia de Judea, dentro del pueblo romano, usted podrá entender lo que eso implica. Los sometidos por los romanos no eran felices, porque estaban sometidos, estaban conquistados, pagaban vasallaje. Hay uno de los apóstoles que le cobraba a sus propios compatriotas los impuestos. ¿Sabe quién era? Mateo. Y le caía gordo a la gente, ¿no? Ahí si ven la serie de The Chosen, me cae bien ese Mateo que sale en The Chosen. Porque, pues pobrecito, ¿no? Y él no quiere ser malo, pero él es bueno con las matemáticas. Y le dicen, a ver tú, Mateo, pues vas a recaudar los impuestos y se los vas a cobrar a tu gente. Era el SAT de la antigüedad para los judíos, ¿no? ¿Y a quién le cae bien el SAT? O sea, deberíamos estar siempre bien en orden, pues, pero no nos cae bien el SAT. No porque nos sirva el modelo de tributación, no es que nos sirva. El modelo de tributación es un modelo que sirve, bien utilizado, cuando los impuestos hacen lo que tienen que hacer, no cuando los impuestos terminan en la bolsa del político, ¿no? Sino cuando mis impuestos o tus impuestos prenden una lámpara en una zona que no hay luz, o cuando tapan un hoyo en la calle donde ya pasaste 1000 veces con tu carro y doblaste tu ring como 10 veces. Ahí sentimos y decimos, qué bueno que funcionan mis impuestos. En México, tristemente, y en muchos países no funciona así, ¿no? Pero el tema es que vivían felices a pesar de todas las cosas. Y no se quejaban. Partían el pan con sencillez de corazón. Vivimos en un mundo actual en el que todo nos duele, todo nos molesta, todo nos fastidia, en redes sociales y en la vida real. Escuchamos una cosa que alguien subió en redes sociales y no entre, por favor, si usted es usuario de X, antes Twitter, no entre ahí, por favor. Es una red social diabólica, podría decir, porque ahí es donde usted va a encontrar los comentarios más horribles de la vida, es donde va a encontrar, yo lo pienso así, es el basurero emocional de la gente, porque ahí se dicen cosas deleznables, horribles, que hacen entender a uno hasta dónde puede llegar el corazón del ser humano de manera negativa. Y se vienen quejando las personas, ¿no? O no, pues es que esto, es que yo quisiera así, es que yo quisiera así, y es que yo quisiera que hicieran esto, yo quisiera aquello, y no me gusta mi colonia, y no me gusta mi casa, y me cae mal mi familia, y mis padres no me caen bien, y mis hermanos pues me caen gordos porque agarran mis cosas, y vivimos en una sociedad en la que usualmente las personas se quejan de todo. Pues esta gente, a pesar de vivir en circunstancias difíciles como las que vivimos ahora, o peores, porque antes había esclavos, y déjame decirte que hoy, aunque a veces algunos se sienten esclavizados por su trabajo, literalmente no son esclavos, no se quejaban de absolutamente nada, o se quejaban de muy poco. Y hablo de este grupo de cristianos, porque los judíos se quejaban, los fariseos se quejaban, los saduceos se quejaban, que eran los grupos sociales judíos. Pero estos no. Comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Y sobre todo alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser santos. La presencia del Espíritu Santo generó una comunidad diferente, caracterizada por un ánimo diferente. Y eso es lo que produce y lo que desea el cristianismo, lo que busca Jesús a través del cristianismo. Que dentro del mundo se desarraiguen personas que deseen trascender más allá, no que valgan más, que deseen trascender las cosas y que digan, bueno, lo que no es importante no es importante y voy a amar a mi prójimo. Y si estoy en crisis no voy a vivir en desesperación, voy a vivir en resiliencia.
Y si alguien vino y me dañó, me traicionó y era mi amigo, o yo lo creía mi amigo, o eres mi familia, yo lo voy a perdonar porque no voy a vivir arraigado al odio. Y eso es lo que busca el cristianismo. Pero para eso hay que vivirlo. La presencia del Espíritu Santo generó en esta comunidad algo diferente, una unidad, un amor y un poder. Y este poder era el poder de testificar que ellos habían sido transformados. Lo que yo les decía hace 8 días, ¿cómo podemos hablar de amor si nosotros no vivimos en amor? Y esto les pasa a todas las religiones, ¿no? Hasta los que van a tocar a las puertas. Me dicen, joven, buenos días. Y salgo yo con mi almohadazo. Sí, señora, buenos días. Vengo a hablarle de la palabra de Dios. Y yo, bueno, y ya, digo, ¿qué me quiere decir de la palabra de Dios? No, pues fíjese que los testigos de Jehová tenemos la verdad. Y digo, bueno, ya de entrada ya dio el paso por el lado chueco, ¿no? Porque nadie, ni siquiera los más grandes pensadores del mundo han jactadose de decir que tienen la verdad, ¿no? Todos interpretamos una verdad. Los cristianos también, no podemos decir que tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta es Cristo. Pero ni siquiera nosotros lo entendemos en toda su gloria. Entender o pensar que entendemos a Dios es pensar que una hormiga puede entender nuestro funcionamiento humano. No lo entiende. Pero entiende que somos una especie que la puede destruir o que puede destruir sus hormigueros. Nosotros con Dios apenas podemos entender lo que Él es a través de lo que vemos que ha creado y a través de nuestro comportamiento. Decimos, bueno, si yo puedo ver amor en el otro, quiere decir que hay esa esencia aún más potente en Dios. Si hay bondad en la humanidad es porque Dios es el dueño de toda la bondad. Y podemos así decir muchas cosas, pero la cosa es que este poder que Dios nos da es para testificar de que Dios realmente cambia las vidas. En este grupo había enseñanza. Aquel que deja de cultivarse en las cosas espirituales está condenado o está condenándose a morir internamente. Y había milagros como evidencia de la obra del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no crecía en número solamente, porque hay iglesias que son gigantes. Crecía en la calidad de los corazones de las personas. Por eso hay uno de los mensajes que me gusta mucho. En el libro del Apocalipsis hay un mensaje a 7 iglesias y una de ellas dice, este es el mensaje a Filadelfia: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es decir, les estaba diciendo, quizás no sean la iglesia más grande, pero son la iglesia que ha mantenido su corazón en el lugar correcto y con la condición de salud necesaria para estar bien. No se trata de la cantidad, sino la calidad. Y yo hoy les comparto algo bien rápido, ya estoy terminando. Esta semana tuvimos la oportunidad del hermano Erasmo, Giselle y un servidor de ir a la sierra con los hermanos de la sierra. Y todo esto se los cuento por este punto. Y estábamos allá porque fue el aniversario. Y uno de estos días, llegamos el lunes teníamos que llegar, que por cierto, ahí se murió mi camioneta en Veracruz. Llegamos, como sea Dios nos permitió llegar, y teníamos un culto de bautismos a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, y terminó siendo como las 4, pero bueno, ahorita le voy a decir por qué. Llegamos a tiempo, nos recogieron. Llegamos a dejar nuestras cosas, comer algo, y el pastor nos dijo, bueno, me voy a adelantar al río, porque lo hicimos en un río. Y me dijo, vete con mi hijo. Y le dije, bueno. Y pues en las comunidades, en la sierra, resulta que los poblados, los pueblitos, son atravesados por una carretera principal y solo una entra y una sale. O sea, no hay aquí usted puede salir de la ciudad o por Centenario, o por Tlalpan, o por Tlanepantla, o por allá. O sea, usted puede salir por donde pueda, hay muchas salidas, pero allá no, allá solo es una entra y una sale.
Íbamos saliendo felices y contentos y empieza, aunque usted no lo crea, a ver una manifestación. Y yo dije, ¿manifestación en la sierra? Pues sí, en todos lados se exigen derechos sociales y está bien, eso está bien, se aplaude y está bien que hagan la lucha. Bueno, pues resulta que justo cuando íbamos a pasar, empezaron a cerrar esa pequeña calle, donde nada más puede pasar un vehículo. Y el hijo del pastor les empezó a decir a los hermanos, a los manifestantes, nada más déjenos pasar, porfa, y ya, rápido, así, rápido, y se hacían señas y se hablaban en náhuatl, y yo, pues ni cómo ayudar, ¿no? Pues ni siquiera sabía que estaban hablando. Y todos empezaron a decir, ven, así, pero ya, pásate rápido, ¿no? Y por allá se levanta un señor así, mal encarado, cruzado de brazos, y dice, y yo, bueno. Y por ahí un policía, que yo no lo había reconocido que era el policía, solo había un policía. Por allá con su playerita, de verdad ni siquiera tenía uniforme, solo tenía un pantalón tipo camuflaje y una playera toda, pero desgastada. Si usted tiene de esas playeras que usa para dormir, para hacer la chamba, y la tiene desgastada, pues este policía la tenía peor, ¿no? Así, mal. Y tenía pues la estrellota de la policía, ¿no? Y dije, ya cuando se acercó dije, él es el policía. Y dije, bueno, y se acercó y dijo, dales unos 15 minutos y probablemente te dejen pasar. Pues estuvimos ahí como media hora y no dejaron pasar. Y ya le pregunté al chavo, oye, ¿y no hay otro camino de verdad? Y me dijo, sí hay uno, pero es uno muy feo. O sea, es uno que no se usa, o se usa como en emergencias extremas. Y dije, pues va a tener que ser ese. Y ya, nos fuimos por ese. Y me dice, iba la esposa del pastor y me dice, ¿sabes qué es lo curioso, Jíbar? Que la mayoría, el 90% de esos que estaban ahí haciendo la manifestación son cristianos. Y dice, y ese que dijo que no nos dejaba pasar, es uno que hasta sirve en la iglesia, o sea, súper creyente cristiano, ¿no? Y le dije, oiga, una pregunta, así entre cuates, entre usted y yo, ¿cuántas iglesias hay en este pueblo? Y me dijo, no, pues hay esta, habían como 6 iglesias. Y le dije, ¿y son cristianas? No, sí, todos somos cristianos. Dije, y ahora otra pregunta, pero quiero que sea usted honesta. ¿Cuánto diría que usted en porcentaje la población es cristiana? Y me dijo, pues entre el 80 y 90%. Y dije, wow, entonces esto es un pueblo cristiano. Y le dije, solo contésteme la última pregunta. ¿Usted siente que vive en un pueblo de cristianos? Me dijo, no. Porque hay envidias, porque hay peleas, porque hay malos tratos. Y entonces, ¿sabe cuál fue mi conclusión? Que a veces nos decimos cristianos, pero el Espíritu Santo no ha soplado sobre nuestra vida. Y seguimos pareciendo cualquier cosa, pero no un cristiano. Y Dios quiere que transforme su espíritu, nuestro ser completo. ¿Y cómo lo transforma? Bueno, cierro con esto, Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu, es decir, donde está el Espíritu de Dios, además de haber libertad, hay estas cosas, escúchalas bien. Mas el fruto del Espíritu, creo que ahí lo puse, ¿no? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, el Espíritu no solo nos sella para ser salvos, sino que produce en nosotros algo diferente, un fruto. Entonces ya la gente dirá de ti, yo lo conocí cuando era un borrachín y ahora es un hombre o una mujer increíble. Y no es que tengan que ser todos pastores, yo se los he dicho 1000 veces. Alguien de aquí quizás es ingeniero. Y qué hermoso que la gente que está a tu alrededor en tu trabajo pueda decir, mira, este muchacho, esta señorita, ingeniera, cuando entraron eran flojos o lo que les sigue, mal hechos, y de repente por ahí se volvieron cristianos y tienen excelencia, son los que van, llegan temprano y se van al último y que
tienen siempre la disponibilidad. O qué hermoso que se diga de ti que eres un profesor o profesora, que se digan, ese maestro no solo enseña de las clases, sino enseña principios de vida. O qué maravilloso que tú seas un deportista y la gente pueda decir, este deportista es un deportista de honor, tiene sacrificio, tiene entrega, tiene pasión, tiene disciplina. Eso es lo que debe producir el Espíritu de Dios en ti, algo diferente, porque te sella, te hace distinto, te pule, nos pule. Hechos 16, 6, 7 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Bueno, dejemos a un lado ese versículo. Dios nos cambia nuestro ser, cambia nuestra naturaleza. En conclusión, el Espíritu Santo es un regalo precioso para el creyente, pero para el verdadero creyente, no para el simpatizante. Simpatizante y creyente son dos cosas distintas. En uno funciona la conciencia, en otro funciona la superficialidad de la emoción. Emoción y conciencia no son cosas similares, son cosas distintas. Y yo podría hacerles un desarrollo filosófico, pero créame con lo que le estoy diciendo. Conciencia y emoción no son la misma cosa. Por lo tanto, creyente y simpatizante no son la misma cosa. Muchos somos simpatizantes cristianos, así como también hay simpatizantes católicos. Gente que se va a la misa, vive la liturgia de la misa, sale de la misa y se avienta unos caguamones y le pega a su mujer. Así también hay cristianos, no sé si se tomen caguamones, pero salen de la iglesia y empiezan a vociferar contra su mujer, y tú esto y tú aquello, y a sus hijos les empieza a decir lo peor. No. Una cosa es ser genuino creyente. Creer es un acto volitivo, es un acto que involucra nuestra conciencia plena, nuestro razonamiento, y nos dice, si crees en Dios, le crees a Él. Si crees en Dios, crees que sus palabras son verdad, y si crees que sus palabras son verdad, las vives, las haces. El Espíritu Santo es eso, un regalo precioso del creyente, y su presencia en nuestra vida no es algo inmaterial, místico, especial. O sea, sí es especial, pero no místico, sino es algo tangible, algo que nos distingue, una realidad palpable y que transforma. Así como en el Pentecostés, hoy seguimos siendo llenos del poder de Dios para ser guiados por su verdad y capacitados para vivir en santidad y amor. Cierro con la pregunta. Observando tu propia vida, reflexionando sobre ti, ¿realmente has permitido que el Espíritu Santo te transforme como transformó a los primeros creyentes de Hechos capítulo 2? Respóndelo en tu mente. Llévatelo ahí, que haga un eco en tu mente y en tu corazón, y que puedas hacer algo bueno con la respuesta a esa pregunta. Así que hoy te invito a que te pongas en pie y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque hoy nos has permitido meditar en ti, porque pensar en el Espíritu Santo debe ser algo que podamos aterrizar a nuestro diario vivir. Y el Espíritu Santo eres tú, eres Dios, por lo cual es algo serio, es algo importante. Pero a veces, Señor, no distinguimos sus frutos, no porque no nos lo hayas enseñado, sino porque no somos suficientemente abiertos a entenderlo, porque no abrimos la puerta de nuestro corazón y no abrimos los ojos y no destapamos nuestros oídos. Pero hoy, Señor, te pido que tú nos lleves a una revelación plena del Espíritu Santo y de su obra transformadora en nuestra vida. Padre, hoy te pido que tú guardes y grabes, Señor, como un sello este consejo en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.